59 minutos, 6:59 minutos. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol. Buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Quiero pues empezar lamentando mucho el fallecimiento de la madre de Adelaida Martínez. Adelaida Martínez pues labora aquí en una de las empresas en una de las emisoras del grupo, en la emisora Rumba, junto con Domingo Jiménez. Entonces ayer su madre lamentablemente falleció. Ya lo colocó en un mensaje de Twitter, una situación penosa porque se veía una persona muy joven. Anoche, dice ella, Adelaida Martínez, anoche hablé contigo, estabas tan contenta, hasta relajamos un poco. No me imaginé que hoy nos dejaría, madre de mi alma. Este dolor es indescriptible. Lamento no poder contestar llamadas. Esto es muy duro. Bueno, señores, claro que eso es muy duro, eso es terrible, pues la pérdida de ese ser querido, que es la madre, y sobre todo en una situación inesperada, en una situación sorpresiva. Así es que nos unimos al dolor de Adelaida y de toda su familia. Bueno, señores, entre los temas de hoy, desde luego que nos vamos a referir a la carta de Bob Menéndez a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, adelantando, porque vamos a tratar otros temas primero, adelantando que en ese tema puedo decir que he tenido boca de chivo, porque harán 2 días que le dije fuera del aire, sin imaginarme que iba a salir esta comunicación de Bob Menéndez, en una conversación aquí con Anibelka y Eury Cabral, les decía a ellos que el escenario del tema de la modificación constitucional en la República Dominicana pasaría a ser el escenario del lobby en los Estados Unidos. Le dije, el escenario ahora es el del lobby en los Estados Unidos y ustedes lo verán. Y esta es una expresión de eso que voy a comentar más adelante, porque ya en ese momento sí tenía informaciones cruzadas del lobby que se hace en distintos niveles y con intereses distintos en Estados Unidos de América. Pero bueno, lamentar mucho el hecho de que el tiburón maco o aleta corta, que fue sacado de la playa por pescadores en Sosúa y después fue retornado, pues fue encontrado sin vida en unos arrecifes. Pudiera ser que eso no fuera necesariamente porque fuera sacado como fue sacado, porque el biólogo que habló con nosotros en el día de ayer, una de las cosas que le llamó la atención fue la facilidad con la que se dejó atrapar ese tiburón. Él decía que la rapidez con la que se moviliza ese tiburón no es para dejarse atrapar de esa forma. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus especialistas dicen que parece ser que ya venía herido y probablemente por eso experimentó esa desorientación, que en vez de dirigirse a su hábitat, pues fue a dar desorientado a
a la orilla, y en la orilla se deja atrapar de manera relativamente fácil, lo que quiere decir que parece que ya venía herido, ¿no? Y bueno, de todas maneras, lo que tenemos que hacer de cada una de estas cosas es un aprendizaje, porque ahora se critica el hecho de que se le sacara de las aguas y el tratamiento que recibió. Lo que hay que aprovechar para explicar qué hacer cuando este tipo de cosas ocurre, a qué entidad acudir y llamar inmediatamente cuando este tipo de cosas ocurre, para tener criterios de conservación de la biodiversidad. Entonces, que no se proceda como se procedió, en una reacción sumamente natural, porque decimos, bueno, es que él estaba en su hábitat, pero los pescadores que estaban allí también estaban en su hábitat, es decir, era donde ellos se buscan la vida diariamente, y entonces lidiar con un tiburón, pues cualquiera pensaría que es una situación sumamente peligrosa, y que en vez de ser una bendición como lo es, pues pudiera ser por el contrario, un peligro. Entonces, aprovechar estas cosas para educar, y como esto se produce en áreas específicas y se puede producir ahí o en cualquier playa, una situación de esta naturaleza, explicar qué es lo que procede, cómo debe actuarse, porque no sé si la situación que ya traía se pudo haber agravado con el tratamiento que recibió, o tal vez pudo haber tenido asistencia para curarlo, lo que fuere. Entonces eso fue lo que ocurrió, que después de que fue retornado a las aguas, horas después, pues apareció muerto. Entonces, señores, también hubo una decisión muy importante del Tribunal Constitucional contra una huelga de la Asociación de Profesores en Barahona. Aquel paro que se criticó muchísimo, nosotros criticamos muchísimo aquí, de la Asociación de Profesores, que incluso uno de los motivos era la sanción a un profesor que estaba acusado de abuso, creo que de abuso sexual contra un menor. Entonces, bueno, ese profesor tenía el apoyo del gremio, y entre otras cosas el gremio hizo lo que suelen hacer: vamos a poner a todos los niños a pagar por esto, vamos a presionar a la justicia haciendo lo que sabemos hacer, que es paralizando la docencia, no importa cuánto esto represente de pérdida diaria, en términos económicos y de la educación que deben recibir los niños. Entonces, esto se judicializó, y la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Barahona le acogió una demanda del Ministerio de Educación, y entonces se declaró la ilegalidad de este paro, se ordenó su cese inmediato y se le colocó un astriente de 50,000 pesos al ADP por cada día que extendieran ese paro. El gremio, entendiendo que se le estaba vulnerando
un derecho constitucional, pues recurrió ante el Tribunal Constitucional esa decisión. El Tribunal Constitucional ha fallado rechazando pues el recurso o las solicitudes que hacía la ADP, y por lo tanto dando plena vigencia a la sentencia recurrida. Entonces el precedente es que ya por la realización de una huelga ilegal hay una condena a la Asociación Dominicana de Profesores, y esa condena ya ha sentado una jurisprudencia cuando el propio gremio ha acudido al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le ha dicho que la Corte ACUO, en este caso, es decir, de la que tomó la decisión recurrida, actuó con apego a las normas constitucionales, que no hay violación de las normas constitucionales en esa decisión. Por lo tanto, esa decisión tiene plena vigencia. Lo importante es el precedente que esto establece, porque por cualquier quítame esta paja no debe haber una paralización de docencia. Los profesores, por ejemplo, si van a desarrollar una asamblea, ellos pueden hacer perfectamente su asamblea un lunes y se reúnen, pero la asamblea significa una suspensión de docencia. Cualquier actividad que van a hacer, la hacen suspendiendo la docencia. Para ellos no hay horario distinto a lo de la docencia para sus propias actividades y reclamos gremiales, y eso no debería ser así. Entonces, saludo este precedente que ahora tiene un sello irrecurrible, definitivo, con esta decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ellos, entendiendo que iban a tener ganancia de causa, en vez de continuar este procedimiento por la jurisdicción normal, se adelantaron el paso, se fueron al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le ha devuelto tremendo tacazo, que yo creo que es muy positivo para el país. Que a propósito de este tema, nosotros iniciamos la semana pues hablando de lo que había ocurrido con la decoradora Sandra Heller, y cuando ella vino aquí al sol de la mañana, inmediatamente pudo determinarse, aunque ella tenía algunas dudas, pero después hemos hecho las comprobaciones del lugar, y ciertamente lo que ocurrió con Sandra Heller se debió al hecho, y esto lo hago en conexión con lo de la protesta de ADP, que ha quedado pues declarada ilegal y condenada en la justicia. Lo hago porque en este caso estamos hablando de otra protesta. Es decir, estamos hablando de gente que al hacer eso cree que está reclamando un derecho. Entonces, los moradores del ingenio Colón, como explicó aquí el director del Comipol, ellos tienen descontento por los apagones que están recibiendo por parte de es decir, por problemas que tienen con el suministro energético. Entonces, la forma de ellos hacer ese reclamo consiste en bloquear la carretera del este, en esa parte donde ellos están ubicados, próximo al puente de Semes, como se le llama a ese puente,
próximo a ese puente, pues bloquear la carretera. Y en un pequeño trillo que queda ahí para cruzar, pues es la del diablo, porque el que cruce por ahí se sacaba el premio que se sacó Sandra Heller, el de una agresión contra su vehículo. Entonces, este tipo de cosas, señores, no deben quedar como un hecho que ya ocurrió. Mi pregunta: ¿han investigado las autoridades esta agresión? ¿Han establecido las autoridades responsabilidades sobre esta agresión? Hay que recordar que nuestra ley, lo que nosotros llamamos ley de tránsito, pero el tránsito es apenas uno de los aspectos de la ley. Incluso la ley se llama Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y seguridad vial. Es decir, que uno de los principios de la ley, enunciado hasta en el propio nombre de la ley 63-17, es la seguridad vial. Y entonces, en uno de los principios de la ley, en uno de los principios de esa ley está planteando lo siguiente. Este es el párrafo 6 del artículo 4 de esa ley, donde están planteados los principios de la ley. Pero ¿qué dice en relación con el tema de la seguridad vial? Esta ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que es la 63-17, dice lo siguiente: el Estado orientará sus acciones para garantizar la seguridad vial de las personas que decidan desplazarse en los medios y modalidades de transporte terrestre disponibles, interviniendo sobre los factores de riesgo y atendiendo de forma especial a los grupos de riesgo y usuarios vulnerables. Es decir, esta ley obliga al Estado a una garantía plena de la seguridad con la que las personas se desplazan por nuestras carreteras. Es verdad que no se requieren de sanciones especiales, porque el que comete un homicidio involuntario o un atentado, ya de por sí estos hechos están sancionados por el Código Penal. Pero lo que ha ocurrido en otros países, como Chile, es que en el concurso de violaciones que comete una persona, esto se constituye en un agravante. Es decir, esto es un homicidio, en el caso de que la persona pierda la vida, un homicidio voluntario, pero con agravantes. Es un atentado con agravantes. Y así debe focalizarse. Es decir, si el resultado de que esta gente hizo ese desorden, salió a tirar pedrada a los vehículos, que le tocó un premio, tremendo premio, el que le tocó a Sandra Heller, o el que le tocó a Vilma Stapleton, tremendo premio, es decir, expuestas ellas y quién sabe quién más que habría pasado por ahí y le ocurre lo mismo, expuestas a perder la vida, porque hay unas personas que tienen derecho a reclamo de que se les restablezca su servicio energético, pero no puede ser cometiendo hechos criminales. Ahora, mientras esos hechos criminales, ya después que esto pasó, no se conoce de que se hizo una investigación,
No se conoce de que esas personas que fueron responsables de eso tras la investigación fueron sometidas a la justicia. ¿Qué van a hacer ellos después que lo que hacen se convierte en un modelo de éxito? ¿O qué van a hacer otras comunidades cuando ven que una comunidad hace esto y eso no tiene ninguna consecuencia? No, que todo el que tiene una carretera al lado la va a seguir usando. Cada vez que tenga que hacer un reclamo, sale a cometer atentados criminales en la carretera para hacer sus reclamos. Y personas que no tienen nada que ver con esos reclamos y que incluso lo pudieron haber apoyado. Lo pudieron haber apoyado, pueden estar identificadas con los reclamos que están haciendo esos comunitarios, pero nunca puede ser tolerada una cosa como esta. Entonces, a estas alturas, no hay ninguna muestra de que a eso se le haya dado seguimiento. Entonces, lo que estamos haciendo es que no hay seguridad absolutamente para nadie, no se está cumpliendo con ese aspecto que manda la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Entonces, bueno, vamos a ver la carta del senador Bob Menéndez, senador demócrata por el estado de New Jersey. Entonces, les decía que fuera del aire, hace unos días, estábamos hablando aquí de posibilidades o no de este tema de una reforma constitucional. Y yo les decía, bueno, para mí que el escenario pasa a ser ahora un escenario del lobby. ¿Por qué? Porque tengo información cruzada de gestiones que se hacen a través de lobby en Estados Unidos sobre este tema. Pudiéramos decir que hay 3 lobbies activados sobre el tema de una posible reforma constitucional en estos momentos en los Estados Unidos. Que ciertamente tengo informe de gente vinculada al gobierno que toca algunas puertas en Estados Unidos en gestiones de lobby con relación a este tema. Entonces, ese le podemos llamar el lobby del gobierno. Pero también hay un lobby que están realizando sectores de la oposición de manera combinada. Por una parte están las gestiones que lleva a cabo Luis Abinader y por otra parte gestiones vinculadas al doctor Leonel Fernández. Y hay una tercera parte que pudiéramos determinar neutra o supuestamente neutra, que terminará siendo clave en el juicio de los Estados Unidos, que es un lobby permanente de grupos económicos de la República Dominicana. Es decir, que es prácticamente el único lobby permanente que hay en Estados Unidos por parte de República Dominicana. El lobby que tienen de manera fija algunos grupos económicos importantes de la República Dominicana. Entonces, en esta guerra de los que tienen lobistas por una parte, tocando puertas para una neutralidad de Estados Unidos si se llevara a cabo una reforma constitucional, en esta guerra de esa parte versus los que están haciendo lobby para buscar un rechazo de Estados Unidos frente a la eventualidad de una reforma constitucional, entonces están los que de manera permanente tienen servicio de lobby en los Estados Unidos, que son grupos económicos. Entonces, en esos grupos económicos serían, en este caso, el factor de equilibrio. Es decir, ¿en quién creo? Porque por una parte,
estos tienen los servicios de fulano, por otra parte estos tienen los servicios de otras personas. Entonces, yo como, ¿en quién creo? Y ahí está la tercera opinión, que es la opinión de esos, de los que crean sobre ese tema, grupos económicos que mantienen lobby permanente en los Estados Unidos. Pero por ahí anda, por ahí anda la cosa. Hasta ahora, bueno, más bien, en términos generales, hasta ahora, de lo poco que sepa sobre esto, la posición tiende a ser una posición un tanto neutral y de cierta indiferencia. Ahora, lo de Bob Menéndez, que corresponde a la parte del lobby que se desarrolla en contra de la reforma, tiene otros elementos, porque hay que tomar muy en cuenta el vínculo del senador Bob Menéndez con la familia Castillo de la República Dominicana, vínculo que viene a través de la vía de Salomón Melgen. Salomón Melgen, el afamado oftalmólogo dominicano, que en estos momentos está en prisión domiciliaria en la Florida y que enfrenta una condena bastante amplia. Entonces hay que recordar que parte de las acusaciones contra Méndez, contra el senador Méndez, derivan de supuestas prácticas que en Estados Unidos se consideraban como de soborno, que él hacía viajes hacia la República Dominicana, supuestamente pagados por Melgen, y aquí se habló y figuró en su acusación hasta el hecho de que supuestamente se hacían fiestas y se buscaban damas de entretenimiento, etcétera, etcétera. Es verdad que esa acusación fue rechazada, es decir, el jurado que conoció de las acusaciones contra el senador Bob Menéndez terminó considerándolo no culpable, y que él judicialmente puede decirse que resolvió el tema de esas acusaciones. Pero lamentablemente el que es objeto de esas acusaciones, hay un daño que se torna irreparable, que es el daño de imagen. Como el tema de las acusaciones se bate mucho más que el tema de la sentencia que lo absuelve, pues lo que queda siempre es el asunto de las acusaciones, que en este caso también, de ser o no cierta, había otro aspecto, que era el aspecto de si eran como lo suficientemente contundentes para arruinar la carrera política de un hombre como Bob Menéndez. Y la política también estaba detrás de esas acusaciones, porque no hay que olvidar que el senador Bob Menéndez presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y a pesar de ser demócrata, su posición en relación a Cuba era una posición, o es una posición tan dura como la posición republicana. Cuando Barack Obama decide dar el paso de acercamiento, de terminar con el bloqueo en Cuba y de reabrir las relaciones diplomáticas
con Cuba, la piedra que estaba en su camino era justamente este influyente senador, jefe del Comité de Relaciones Exteriores, y la campaña contra Bob Menéndez es previa a lo que ocurre con Cuba. Es decir, que políticamente se tiene la creencia de que eso formó parte del plan de los sectores que junto con Obama pretendían llevar a cabo la apertura con Cuba, que primero se quitaron del camino al principal obstáculo, que era Bob Menéndez. Bueno, entonces, identificados esos vínculos con el senador Bob Menéndez, que es una persona muy cercana a los Castillo. De hecho, la única oportunidad en la que tuve el honor de saludarle, y lo digo sin ironía, lo del honor, porque cuando él fue objeto de las acusaciones de las que fue objeto, siempre en mis posiciones aquí fueron de defensa de su trayectoria. La única vez que tuve el honor de saludarle hace unos años precisamente fue en Casa de Campo, donde él estaba con el señor Belgen y estaba también Vinicio Castillo. Es decir que esos vínculos son conocidos, y conocido es que justamente esta familia, principalmente Vinicito, pero toda la familia, son de los principales activistas en República Dominicana contra una modificación constitucional. De ahí que esas gestiones para este pronunciamiento, porque aunque es una carta a Pompeo, más bien es un pronunciamiento público, más bien forma parte de la campaña pública contra el tema de la reelección, porque después de aquellos acontecimientos, aunque el senador Menéndez logró reelegirse, pero jamás ha vuelto a ser el hombre influyente que era antes de las acusaciones de las que fue objeto. Entonces, ¿qué dice la carta del senador Bob Menéndez a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos? Estimado secretario Pompeo, escribo para expresar mi profunda preocupación por los esfuerzos actuales para reformar la Constitución de la República Dominicana para eludir los límites establecidos para el mandato presidencial y permitir que el presidente en ejercicio, Danilo Medina, se presente para una segunda reelección sin precedentes. Como saben, la República Dominicana y otros países de América Latina ha tenido una transición desafiante, pero constante a la democracia civil después de décadas de autoritarismo de larga data y de una amplia intervención gubernamental. En este contexto, una reciente encuesta de Gallup, realizada en abril de este año, mostró que más del 68% de la población dominicana se opone a una reforma constitucional que permitiría al presidente Medina postularse por un tercer mandato. Es imperativo que el presidente Medina respete los deseos de su pueblo de aceptar su deseo de mantener un límite presidencial de 2 mandos, como lo garantiza la Constitución del país, y respetar las normas e instituciones democráticas que el pueblo dominicano ha luchado por establecer. A principios de este año, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución reafirmando su compromiso con los principios democráticos en Bolivia y en toda América Latina y el Caribe, y respaldando los límites del periodo presidencial que prevalecen en el hemisferio como controles razonables frente a una historia de golpes, corrupción y abusos de poder. Al defender el espíritu de esta resolución, le pido que utilice todos los medios diplomáticos a su disposición para subrayar la importancia de la gobernabilidad democrática
en la República Dominicana. Esa es la carta del senador demócrata de New Jersey, del senador Menéndez, que envía al secretario de Estado de los Estados Unidos. La política de Estados Unidos en ese sentido, y un poco vinculada a la propia historia del país, tiene lecciones y experiencias muy importantes. Tan importantes como la de que el presidente Kennedy, un presidente demócrata, en principio comparte la conspiración contra Trujillo, pero en la etapa final se retira de esa conspiración y se arrepiente de haber propiciado o de haber participado en lo que terminó con el ajusticiamiento de Trujillo. ¿Por qué razón? Porque no le preocupaba la democracia a Estados Unidos en la República Dominicana, que siempre la principal democracia del mundo ha enarbolado eso como un principio, no, sino por el hecho de que ese acontecimiento llevó a la República Dominicana a un clima de inestabilidad y de una transición que era un tanto confusa. Por lo tanto, Estados Unidos no solo se arrepiente de haber participado en principio en la conspiración contra Trujillo, sino que después entendió que fue un error, que lo del ajusticiamiento de Trujillo fue un error. ¿Qué demuestra eso? Que su principal preocupación se dirige a quién garantiza la estabilidad. En las elecciones, en las primeras elecciones democráticas que se desarrollaron en la República Dominicana, Estados Unidos tenía un candidato claramente preferido. Se llamaba Donald Rí Cabral. ¿Cuál fue el problema que se presentó con el candidato que era el predilecto de los Estados Unidos para esas primeras elecciones democráticas? Que ese candidato lamentablemente no marcaba ni en su casa. Entonces, las encuestas establecían que, y han sido liberadas, incluso hay libros de Bernardo Vega con las encuestas que se manejaron entonces en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las encuestas decían que la figura claramente predilecta era la de uno que estaba en lista negra en los Estados Unidos, que se llamaba Joaquín Balaguer, el que había liquidado al Partido Dominicano antes de irse al exilio en los Estados Unidos, pero ese no podía participar en las elecciones porque lo tenía vedado. Entonces, aunque su predilecto era Donald Rí Cabral, ese predilecto, cuando ellos vieron los numeritos de ese predilecto, se dieron cuenta que no garantizaba la estabilidad en la República Dominicana, y entonces vino el juego de Viriato Fiallo, pero en la coyuntura se coló algo totalmente inesperado, un candidato que era desconocido y que tenía 25 años en el exilio. Naturalmente, ese candidato que tenía 25 años en el exilio y era desconocido, en una campaña rápida, pues se colocó como ganador, porque el candidato que no podía participar en las elecciones, y era para entonces el que tenía un dominio del mercado electoral dominicano, lo endosa, que se llama Joaquín Balaguer. Siempre expliqué en las charlas que nos tocó impartir ya hace algún tiempo que tanto Leonel Fernández como Balaguer llegan al poder, Leonel Fernández como Don Juan llegaron al poder de la misma mano.
Lo único que en el pasado no hubo un pacto patriótico, pero es el endoso de las fuerzas trujillistas balagueristas las que le dan el triunfo a Juan Bosch, aunque un mes después ya le sacaran las alfombras y estuvieran conspirando contra él. En todo eso, el rol de los Estados Unidos es mirar hacia quién garantiza la estabilidad, quién tiene la preferencia de la gente, qué es lo que más conviene para nuestros negocios en ese país. Cambio y fuera.